¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, recuerden que tenemos dos actividades muy importantes programadas para las próximas 2 semanas, tareas que tienen que quedar concluidas. Por favor, no quiero que falte nada, que falle nada. Todos los equipos listos, los accesorios, todos los materiales, que no falte nada. Revisen muy bien sus listas, hablen con sus proveedores, tengan todo listo porque acuérdense que tenemos un deadline muy importante con esas dos tareas. ¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. En este caso, en este programa, vamos a hablar de lo que es la administración de los recursos. Y cuando hablamos de administración de recursos, es necesario que entendamos qué son los recursos, cómo los tendríamos que estar planeando y cómo los teníamos que estar monitoreando para poder cumplir con cada una de las tareas, con cada uno de los WBS, con cada uno de los entregables, para que al final podamos entregar un producto, un servicio, un proyecto como debe de ser, completo, sin fallas, sin retrasos, con una economía adecuada. ¿Qué es la administración de proyectos? ¿Qué es gerenciar los proyectos? Si ustedes recuerdan desde la definición inicial, esto de administrar los proyectos y de gerenciar los proyectos, es que estamos hablando de la totalidad, no nada más de la ejecución como tal, ya sea en sitio de los trabajos o en la producción de un producto muy específico, no nada más una obra de construcción, pero estamos hablando de la totalidad del proyecto. Cuando hablamos de los recursos del proyecto, hablamos de todos los recursos, desde, por supuesto, las etapas de planeación, las etapas de análisis, la etapa de ejecución, la etapa de cierre inclusive, o sea, durante toda la vida del ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál sería la mejor definición de la administración de recursos? Es un proceso y es el proceso de planear, programar y asignar los recursos para completar este proyecto. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque tenemos que identificar todos los recursos necesarios que vamos a necesitar durante todas las etapas y sobre todo en las etapas de planeación y la etapa de arranque del proyecto. ¿Para qué? Para poder estimar los presupuestos y costos, poder armar todo lo que sería ya un presupuesto y un programa, incluyendo por supuesto el programa de suministros. Es muy importante que te asegures de que pusiste en tu programa de recursos el recurso adecuado en el tiempo adecuado. Fíjense entonces ustedes que estamos hablando ahorita de una planeación, de una programación, de una cosa distinta. O sea, normalmente vemos un diagrama de Gantt o vemos una, ya sea Lean o Scrum o cualquiera de estas cosas, y estamos hablando de tareas o estamos hablando de conceptos a ejecutar. En este caso estamos hablando de recursos. Sí hay que hacer el programa de recursos para el proyecto, no nada más de las tareas, sino de los recursos. Teniendo esto en consideración, ¿qué tipo de recursos o cuáles son los recursos que tenemos que considerar? Bueno, pues los recursos por supuesto son de tiempo, los insumos o materias primas, la mano de obra o los recursos humanos, la maquinaria y el equipo, los recursos financieros, el dinero, y hay un recurso que es muy importante, la información y los datos. Hay otros programas donde he estado hablando con ustedes y platicando con ustedes acerca de esta parte. La información que se genera y que se tiene que generar para arrancar un proyecto, para planearlo, para ejecutarlo y para cerrarlo, es un recurso de información y datos muy valioso, les repito. Tienen que tomarlo en consideración porque esta información se transfiere, se traduce, se convierte en dinero. Los datos, por supuesto, también. Recuerdo muy bien en los proyectos en los que he estado participando que cuando estás hablando de proyectos complejos, también ya hemos hablado cuáles son los proyectos simples y los proyectos complejos, y no les recomiendo que revisen eso, ese programa en donde hablamos de proyectos simples y complejos. Sobre todo los proyectos complejos,
Hay recursos que son muy difíciles de programar, pero no nada más de programar, como vamos a ver ahorita más adelante, en la administración de los recursos como tal, es a quién se los asignamos, cuánto tiempo requieren, cuándo van a llegar. Les comento esto por lo siguiente, por ejemplo, un proyecto complejo. Me tocó participar en la construcción de un hospital para el Seguro Social. Aquí en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución por parte del gobierno que se encarga de dar asistencia médica a todos los afiliados a este instituto, que debería de ser la mayoría, pero realmente no son tantos como aparentemente son. En fin, cuestiones de política que no me voy a meter ahorita. Pero, por ejemplo, en este caso, en un hospital, uno de los recursos que necesitábamos controlar muy bien era, por supuesto, el financiero. ¿Por qué? Porque en un hospital, y en un hospital de este nivel que estábamos hablando, había muchos equipos muy caros y también de mucho tiempo de fabricación y entrega. También las salas o los espacios donde se iban a recibir estos equipos requerían también de insumos, de materias primas y de mano de obra calificada y especializada para dejar todo listo para recibir estos equipos. Todos estos recursos tenían que estar muy bien planeados, muy bien identificados en sus fechas y en sus tiempos, para que estuviera todo listo a la hora de recibirlos. Imagínense ustedes una máquina de tomografía, por ejemplo. Esta máquina de tomografía, los que han tenido oportunidad de verlas o que por alguna necesidad hayan tenido que utilizar este servicio, saben que son máquinas grandes, pero también muy delicadas, extremadamente delicadas. Y esto no es como cuando llega un tanque de gas adelantado al proyecto y dicen, oye, déjamelo aquí en la entrada, cuando estén listos los pollos o cuando esté lista el espacio donde ver el tanque de gas, pues luego lo movemos, tú tranquilo, déjamelo aquí en la entradita y ya vemos. El tanque de gas se puede quedar ahí a la intemperie, si lo llegan a golpear, espero que no sea un golpe muy fuerte, pues podrá resistir golpes. Equipos como estos, en el momento en el que se bajan del transporte, tienen que llegar a su espacio. Imagínense una doble o triple maniobra de un equipo de tomografía, de un equipo rayos X, todo el equipamiento que requiere un quirófano. Y fíjense una cosa muy importante, estoy hablando ahorita de los equipos como tales que requiere el hospital para dar el servicio, pero también los elevadores requieren de un tiempo considerable de fabricación. No se tienen los elevadores en existencia. Cuando estás haciendo tu planeación, es importante que sepas cuánto tiempo de fabricación requieren los elevadores, no nada más para un hospital, para tu edificio, ya sea habitacional, comercial, de oficinas, como tú quieras. Porque ese tiempo de fabricación de los elevadores, por ejemplo, aunque tú tengas que tener las especificaciones muy, muy claras de los espacios de los cubos, los fosos o los pasos en la parte superior, los contrapasos para que la cabina del elevador y sus motores queden alojados. Esas son las especificaciones de construcción, pero la fabricación como tal del elevador lleva mucho, mucho tiempo. Y la instalación, pues ustedes lo saben, también es una instalación un poquito más compleja, más detallada. Es importante que lo tomen en cuenta y lo planeen desde el principio. Este proceso de administración de recursos tiene también una serie de puntos que se tienen que ver. Básicamente son 5. 1. Análisis de los recursos. 2. Planeación de los recursos. 3. Programación de los recursos. 4. Asignación de los recursos. Y 5. Seguimiento de los recursos. Vamos a ver con un poquito más de detalle cada uno de estos. Análisis de los recursos, el número 1. Aquí tienes que investigar la disponibilidad y tienes que revisar cuáles son los recursos que te podrían llegar a faltar durante la ejecución y, por supuesto, el plan de acción. Aquí tendrías que hacer un poquito de investigación, de ver todo tu proyecto que ya esté dibujado, que ya esté especificado, que revises muy bien todas tus especificaciones para que sepas cuáles son los recursos que vas a necesitar y por lo tanto poder ver si faltara
alguno en tu lista de análisis y saber que todos tus recursos están listos, están ya tomados en consideración. El punto número 2, la planeación de los recursos. ¿Cuáles son estos recursos? ¿Cuándo son necesarios? ¿Qué características deben de entender? ¿Qué características deben de cumplir a nivel de especificación, calidad? Ya hablamos de esto también. Y claro, aquí en esta planeación, incluyendo las cantidades. Aquí podemos estar hablando de cantidades muy importantes de un recurso específico y eso te va a afectar, por supuesto, en el costo y en el tiempo si es una tarea crítica de mucho volumen y de mucho tiempo. Esta planeación de los recursos, incluyendo sus cantidades, es muy importante. En el número 3, la programación de los recursos, tú tienes que asegurarte que estén disponibles cuando sea necesario y con la fecha asignada, ya sea de llegada, de entrega, de aplicación, etc. Como les comento, si llega un tanque de gas un poquito antes o un poquito después y no forma parte de la ruta crítica y hay holguras, no pasa nada. Pero si los elevadores no llegan cuando tienen que llegar y en el momento en el que se tienen que colocar, se crea un problema muy serio logístico porque hay que estar haciendo cosas de seguir avanzando con el proyecto y después hacer maniobras para colocar las cabinas, calibrarlas, etcétera, es un problema. Y como les mencioné, si estamos hablando de equipos muy delicados, muy sensibles, pues es mucho peor. Pero no nada más es eso. En una obra simple, por ejemplo, que tengas tú un recurso de mano de obra muy importante por el programa que tienes que cumplir o la tarea o el hito que tienes que cumplir, tú sabes que en tu planeación de recursos requieres para esa fase del proyecto mucha más mano de obra. Ya se previó, hablas con tus equipos, tu gente de recursos humanos, se suministra ese recurso de la mano de obra necesaria para cumplir con esa tarea, pero resulta que los insumos no están completos o no han llegado porque en esa parte de la planeación del insumo, del material, de la materia prima, para ese recurso de mano de obra se pudiera ejecutar a tiempo, no hacen el match, no hacen que estén a tiempo ambas cosas, y entonces tienes mano de obra que está ociosa por falta de un recurso. Y esto puede pasar de la manera contraria. Tú puedes tener muchos insumos que hayan llegado de acuerdo a las cantidades programadas, pero poca mano de obra. Esos espacios que te provoca hacer dobles movimientos también te cuestan. Por eso es tan importante hacer la programación de los recursos. El punto 4, en la asignación de los recursos, esto es un proceso continuo. Esto es seleccionar cada uno de esos recursos y asignarlos en donde deben de ser con los proveedores adecuados y dando las señales para que en los tiempos precisos se deban de cumplir. Y sobre todo aquí tenemos que tener mucho ojo. Esto es con las tareas críticas. Si tú vas a asignar recursos por medio de un contrato, por ejemplo, y vas a hacer un concurso previo para hacer una selección de estos proveedores, por ejemplo, para materias primas o tareas muy específicas, tienes que tener mucho cuidado y sobre todo cuando vas a concursar tareas críticas. Se tienen que cumplir de veras cabalmente los tiempos que tú estás colocando en los contratos para que se cumplan, porque si no, ya como escuchaste, te va a provocar muchos problemas de atrasos, de costos, de preocupaciones, corajes, de faltas de sueño, depresión, estrés, etc. Ya sabemos que eso lo tenemos que eliminar. El punto número 5, seguimiento de los recursos, pues por supuesto vas a tener que hacer la medición de los tiempos de ejecución. Aquí es cuando hablamos también, ya hablé en un programa anterior, por ejemplo, de los rendimientos, hablé de los KPIs, hablé de las métricas, cómo le das seguimiento a esos recursos, cómo se están aplicando esos recursos, de tal manera que tú puedas ir monitoreando y puedas ir ajustando esta planeación, esta programación, esta ejecución, puedas tener un proyecto adecuado. Por supuesto, hay herramientas y frameworks para tener esto. ¿Qué puedes usar para hacer todo este plan, todo este programa de recursos? Pues puedes usar hojas de cálculo. Hay muchas. Excel sabemos que es nuestra mano derecha, es nuestro software con el que podemos trabajar mejor. Tenemos los diagramas de Gantt, tenemos los programas de Canva, tenemos también las definiciones de línea base.
Pero también hay muchos programas como tales, constituidos como tales, software me refiero. Estos software de administración de recursos hay muchos. Les voy a nombrar aquí algunos, los pueden identificar ustedes. Si van a la página web, al sitio web, ya saben, www.projectmanagerdescalzo.com, ahí van a encontrar la lista y las ligas. Ahí les dejo las ligas para que vayan a la página de cada uno de estos softwares, de este software, de estos programas que están disponibles. Por supuesto, hay que ver la cantidad, las cuotas que tienen que pagar, la cantidad de usuarios, etcétera. Pero hay muchos, o sea, la verdad es que son muchos. Ustedes lo pueden hacer a mano, por supuesto, pero este software está diseñado para poderse ayudar con todas estas fases que ya vimos, porque como les digo, también los recursos tienen su propio ciclo. Así como está el ciclo de vida del proyecto, también está el ciclo de los recursos. Está Project Manager, así se llama, el MS Project, está el Float, Resource Guru, Cantata, Monday, muchos de ustedes conocen Monday, Run, Riku, Smartsheet, he oído que muchos también ya conocen y trabajan con Smartsheet, Silver Bucket es otro, Gantic, y mucha gente me ha dicho que ha trabajado con este otro, con ClickUp. Todos estos softwares les pueden ayudar para esto que estamos hablando, administración de los recursos. Importante para sus proyectos, Project Manager descalzos. Y por supuesto, si tú tienes que distribuir toda esta información, como ya sabemos, revisen el taller que estamos a punto de tener para todos ustedes, el taller de información, el taller de cómo generar información, cómo procesarla, cómo hacerla de manera verbal, escrita, gráfica, hacia todos sus equipos de trabajo, hacia los stakeholders, hacia sus símiles, project managers, de tal manera que con este taller puedan tener ustedes una mejor herramienta, un mejor framework para ayudarles con su trabajo. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.